Hola. Hola, ¿cómo están? Solo para saludar, qué maravilla que están haciendo su segundo live. Hablemos de educación desde casa, porque lo importante es quedarse en casa y no quedarse atrás. Así que solo un saludo, muy contenta de verlos y que además inicie una chica tan llena de energía como nuestra gran profesora de Ayudinga de química o biología. Química, química. Mónica. Así que felicitaciones solamente para darles esa súper bienvenida y de verdad que siempre orgullosa de ustedes. Ay, gracias, Nidia. Un beso. Dos. Bueno, ya casi son las 4. Creo que mientras esperamos a que las demás personas que van a ser parte de este live se conecten, podemos dar un poquito de introducción a cómo va a funcionar la dinámica y, bueno, para qué es este live. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Sofía Aparicio y como mencionó Nivia, soy creadora de contenidos en Ayudinga durante este momento de pandemia. También soy miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y bueno, soy estudiante de Ciencias Biomédicas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a intentar hablar más de la situación educativa que tenemos ahorita mismo en el país y vamos a recapitular varios puntos. Por ejemplo, haremos un resumen ejecutivo de lo que se habló en el live pasado. Vamos también a resumir qué es lo que está pasando con la educación panameña para aquellos que no están 100% de acuerdo, no, bueno, no 100% de acuerdo, sino 100% anuentes de lo que está pasando. Y bueno, voy a esperar a ver quién falta para ver si comenzamos. Bueno, de antemano, bienvenidos todos. Eh, a ver. Por cierto, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta puntual sobre educación que no se le ha podido responder o no ha conseguido la respuesta, puede guardarla y al final del Excel la vamos a contestar. Bueno, ya son las 4, creo que vamos a iniciar. Me adelanté un poquito con la introducción, pero bueno, básicamente la dinámica va a ser, por bloque vamos a tener varios invitados. Vamos a tener a Erika Núñez, que nos va a dar un resumen, como les mencionaba, un resumen ejecutivo de la situación actual con la educación panameña, cómo estamos en ese tema básicamente. Después vamos a tener a Jackson, que nos va a hablar del derecho a la educación y su importancia. Eh, Además de varios otros puntos que probablemente vaya a tocar, y Jackson es buen orador. Vamos a tener una entrevista con Joel Batista, el presidente de la Fundación Ayudinga, y cómo ha sido la crisis del COVID-19 para Ayudinga y cómo ha sido esta experiencia. También vamos a tener a Ezequiel y a Aldair contándonos tips para estudiar en casa, porque sé que había muchas personas que tenían preguntas al respecto. Y además vamos a tener a Macdiel, que nos va a compartir su posición en la crisis, va a hacer un pequeño editorial al respecto. Y después vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Así que si a Jorge le gustaría resumir qué fue lo que hicimos en el live pasado, que me puede mandar una solicitud y aquí lo agrego para que nos explique un poquito qué puntos se tocaron, para aquellos que no estuvieron y no pudieron participar. A ver si lo encuentro por aquí. Hola Jorge, mándame una solicitud. Voy a ver. La verdad no tengo mucha experiencia haciendo lives. Tengo mucho tiempo que, que no hago esto y hay bastantes actualizaciones nuevas. Es bastante interesante. A ver. Tengo entendido que el live pasado hablamos sobre las plataformas
las diferentes plataformas educativas. Voy a ver, voy a revisar el rundown un momentito. A ver. Bueno, vamos a continuar por el momento. Eh, Ahora vamos a tener a Erika que nos va a dar básicamente un resumen ejecutivo de qué es lo que está pasando con la educación en Panamá. Sí, Erika le gustaría salir y mandar una solicitud para que le pueda abrir el espacio. Si les interesa saber de qué hablamos en el live pasado y las plataformas, etcétera, pueden hacernos un comentario ahorita, porque probablemente las preguntas se las vayamos a poder contestar al final. Así que, sí, Erika, si me mandas una solicitud, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, lo Sorry. lograste, lo lograste. Sí, 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 tú sabes, a veces tú no tienes la tecnología a veces se nos complica. Pero bueno, quería comentar un poco lo que habíamos hablado en el live pasado. Tuvimos más de 200 personas que entraron al live y bueno, muchos miembros de jóvenes egresados del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana y Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, ambos grupos de jóvenes estuvieron con nosotros. Les comentamos un poco de todas las plataformas educativas que ahorita mismo están ofreciendo cursos gratuitos, que están ofreciendo inclusive maestrías, donde uno puede pedir becas. Habíamos hablado de Coursera, de Duolingo, de Ayudinga, hablamos de la plataforma de la OI, hablamos de todas las, también muy buena la que comentó Jackson, de Aprende, que tienen un app para celular gratuito, a los que son claro, y por medio de la página web de ellos también uno puede ingresar y uno puede acceder a todos sus cursos que en Panamá te lo certifica el INADE. Así que es súper importante tener en cuenta todas estas plataformas educativas que hoy nos permiten seguir educándonos en medio de esta crisis. Wow, es muy bueno la verdad, Jorge. ¿Y te molestaría si pudieses comentar todas las plataformas para que pudiéramos marcar el comentario y las personas que se están uniendo empiecen, o sea, puedan anotarlo? Ok, que pongo en el chat todas las plataformas. Sí, y yo lo Ok, guardo y las personas que se puedan meter puedan ver las plataformas. ok, voy a pasar a Sí, como escribirlas. mencionaba Jorge, estas alternativas se han convertido en, bueno, ya no son alternativas en esta situación, son nuestras fuentes educativas y siento que hay que encontrar la manera de compartir todo este tipo de información porque hay muchas personas que obviamente no están acostumbradas a necesitar de la tecnología para aprender o están acostumbradas al método tradicional de enseñanza y bueno, eh, hay que adaptarse a las situaciones porque como dice el hashtag, la educación no para y bueno, sí, estás comentando los... Sí, estoy Ok, tratando súper. de unir todas las plataformas en un solo mensaje para poder ponerlas, porque si las pongo uno por uno, ahí vamos a perder la info. Pero Sí, te súper entiendo. contento que sigamos esta Súper, iniciativa porque nos permite conectarnos con todos los miembros de jóvenes y que en la distancia también están trabajando mucho por la educación de nuestro país. claro, exactamente. Bueno, ¿algo más que agregar, Jorge?
Bueno, desearte suerte en esta nueva aventura. Sé que me habías dicho que no eres de muchos lives, pero es súper divertido poder conectarse con todos los miembros de jóvenes a nivel nacional y que, bueno, sigamos trabajando por la educación porque la educación no para. Así Así que, es. Dale, gracias. chao Jorge. Ok, bueno, eso fue básicamente lo que les mencionaba sobre qué estuvimos hablando en el live pasado. Si tienen alguna pregunta puntual sobre el tema de las plataformas, pueden, como les mencionaba, hacernos la pregunta al final del live. Bueno, ahora siguiendo con el pequeño rundown que tenemos, vamos a tener a Erika que nos va a hablar sobre cómo estamos realmente en educación. Y bueno, sí, ya está aquí Erika. Vamos a saludarla. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, en este espacio vamos a hablarles sobre un resumen de lo que ha sido la educación a nivel internacional. Bueno, hasta mediados de febrero, ninguna escuela había cerrado como estrategia para contener el coronavirus. 2 meses después, el avance de la pandemia se puso patas para arriba, o sea, la educación mundial. Según calcula la UNESCO, 1.600 millones de estudiantes de 188 países no tienen clases presenciales. O sea, eso equivale a un 91.3% de alumnos a nivel global está afectado. Es un fenómeno sin precedente y como tal obligó a respuestas inmediatas. En algunos casos, respuestas que todavía no han llegado. De los 188 países que suspendieron los ciclos lectivos, solo 96 impulsaron soluciones de educación a distancia. Esto de acuerdo a un nuevo informe que nos habla el Observatorio Argentino por la Educación. España e Italia son países muy afectados con la pandemia en Europa. Estos se encuentran bajo encierro. Sin embargo, la educación también. La ministra de Educación española, Isabel Cela, dijo que las escuelas tenían previsto abrir en mayo o en junio. Eso también sucede con Italia, que cerró las escuelas el 4 de mayo y los funcionarios de salud dicen que puede extenderse hasta septiembre. En Hokkaido, la primera región japonesa en entrar en cuarentena por el coronavirus, pasó por varios procesos, pues ahí se dio el primer brote, el cual lograron aislar. Esto llevó a Japón a tomar medidas locales, levantar la cuarentena, lo que terminó en un segundo brote. Y centros educativos que habían reabierto a principios de abril, 20 días después tuvieron que volver a cerrarlos. Y con esto también ocasionó que se hayan confirmado 135 nuevos casos de COVID en esta última semana. Por su parte, en la región de América Latina hay países que han aplicado distintas estrategias, a menudo implementadas con rapidez y objetivos claros, como dice Manuel Di Gropello a BBC Mundo, gerente del área de educación del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Entre los 4 países vecinos que han tenido éxito en la educación a distancia podemos mencionar a Uruguay, con el Plan Ceibal, una iniciativa gubernamental famosa por haber sido pionera en la entrega de una laptop a cada alumno en las escuelas públicas. Ha hecho frente a la educación en estos momentos. Desde entonces, han desarrollado otras innovaciones educativas, como la plataforma CREA, una red social donde cada docente puede cargar materiales, enviar y calificar tareas y dialogar con sus alumnos. Otras iniciativas también incluyen la plataforma gamificada de matemáticas, Matific, y Biblioteca País, con más de 7.000 libros recreativos y materiales de estudio en forma de texto, audio e imágenes. México le está sacando provecho también al programa de TV educativa multigrado, en particular para garantizar la equidad. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con telesecundaria en México, donde han podido acercar casi 1.5 millones de estudiantes con capacidades para seguir estudiando. Actualmente, la televisión educativa es una red nacional con programas emitidos en todo México, en distintos horarios y para los diferentes grados. Y bueno, ya brevemente hablando y viniendo acá a Panamá, la educación acá, como se sabe, ha dado un giro de 360 grados. Ha seguido su curso, aún con las polémicas posiciones, pero la educación no para. Meduca ha innovado su sitio web con distintos recursos educativos, como la plataforma virtual de Moodle, módulos y guías didácticas en casa, la transmisión por TV y radio a nivel nacional, de la mano de la Fundación Ayudina, que por cierto, su alcance se extiende no solo en Panamá, sino en toda la región. A esto se le añade, por último, el COPEME, ente consultivo y asesor del Ministerio de Educación, que sostuvo una reunión con agencias y organizaciones internacionales de la PNUD, UNICEF, la UNESCO, la ONU, a fin de buscar estrategias que implementen
ante la crisis por el COVID. Además, se conoció que los organismos internacionales reconocieron la importancia de las iniciativas elaboradas y consensuadas en el COPEME, como es el Protocolo de Atención Educativa y la Guía de Desarrollo de Implementación de Plataformas Tecnológicas. Si bien es cierto, todas las medidas tomadas y no tomadas a nivel mundial por cada país solo manifiesta quién defiende el derecho a la educación. Asimismo, la crisis actual nos está mostrando cuán importante es la familia para el correcto desarrollo del aprendizaje, como siempre debió haber sido. Así que creo que esto es todo por hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Sí, claro que sí, fue un resumen increíble y creo que abarcó todo lo necesario y toda la información que, bueno, chao, Erika. Bueno, sí, fue un resumen muy bueno. Le planteó básicamente a todos los que no estaban actualizados con la situación global, porque a veces se nos olvida que esta situación no solamente nos está afectando a nosotros como país, sino que ok, se desconectó un momentito. Ok, estamos de vuelta. Súper. Por eso es importante plantear y darle un vistazo a qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, porque al final eso también nos afecta a nosotros. Siguiendo con el cronograma pequeño que tenemos para hoy, vamos a tener a Jackson, que nos va a hablar sobre el derecho a la educación y su importancia. Cada estudiante panameño tiene derecho a accesar a una educación gratuita y de calidad. Esto es por ley y es algo que tenemos que darle la importancia de vida y recordarlo cada vez que sintamos que estamos perdiendo el rumbo en ese sentido. Así que, bueno, vamos a esperar a que Jackson nos mande su solicitud. Y por mientras, como les mencionaba, si tienen alguna otra pregunta, anótenla, guárdenla, que al final la vamos a poder responderles las preguntas en un periodo de tiempo. Así que vamos a esperar a Jackson a que nos mande solicitud. Esa dinámica de lives es bastante interesante. Me está gustando. Hola, Jackson. ¿Te parece si te apuntas? Pásame la solicitud. A ver. A ver, a ver, a ver. Para poder participar del live, tienes que mandarme una solicitud. Déjame ver cómo hacemos esto. Tal vez yo te puedo invitar. Sí, te puedo invitar. Directamente te puedo invitar. Ok. Hola. ¿Ya? ¡Hey! ¿Qué Sí, listo. papelada? Súper, aquí andamos. ¿Cómo estás tú? Bien, no sabía cómo poner la opción, discúlpame. Sí, yo ¿Será también, que yo también estoy son? aprendiendo en la marcha. Así que, sí, muy bien. A ver, Nada, cuéntanos. súper. A ver, yo vengo a hablarles del derecho a la educación. O sea, ¿cómo así un derecho a la educación y de qué se trata eso y por qué los pelados tienen un derecho a la educación? O sea, más allá de hecho, el derecho a la educación es un derecho humano de los niños. O sea, un derecho humano de los niños. ¿A qué me quiero referir con eso? O sea, con el simple hecho de nacer internacionalmente, independientemente del país, a ti se te debe garantizar tu educación. Con el simple hecho de nacer. ¿Vale? Entonces, más allá de eso, más allá de simplemente tener una educación, debe ser una educación continua. Y el Compromiso Nacional por la Educación tiene pilares muy puntuales de cómo así garantizar el derecho a la educación. O sea, cómo garantizamos que cada pelado en Panamá tenga una educación. El primero es que sea disponible. O sea, tú debes tener una escuela cerca de tu casa, o por lo menos debes tener acceso a una escuela. Si no tienes acceso
a una escuela cerca de tu casa, te están privando tu derecho humano a la educación. O sea, eso no es cualquier cosa. La segunda es que debe ser igualitario, o sea, no debe haber prejuicio ni discriminación de nada, así sea que estés en Aymigandí de Darién o en Boquete de Chiriquí, seas chombito como yo, asiática como tú, o sea, no importa cómo estés, de dónde vengas, tú tienes derecho a una educación. También debe ser una educación de buena calidad y aceptable para la sociedad, una educación que te sepa, que te enseñe a hacer, aprender y a convivir, como siempre dice Nidia. Claro. Y lo último, que es para mí el más importante, y es el que se aplica realmente a todo esto, es que sea adaptable a las necesidades y a los cambios que tenga cada área. Y obviamente ha habido un gran cambio y una gran adaptabilidad que ha hecho Sí, que todo el increíble. mundo cambie patas para arriba absolutamente todo. Me imagino que tú también, con tu clase de la universidad, a mí también. Sí, esto ha sido algo completamente diferente e inesperado y bueno, hemos tenido que aprender a manejar crisis. Sí, man, en verdad me siento un poquito mal con los profesores que a Melito se sabían poner un data show y ahora tienen que poner todas sus clases virtuales. O sea, No, es un sí, cambio realmente. exacto, y no me puedo imaginar cómo deben estar pasándolo aquellos profesores que solamente conocían los métodos tradicionales de enseñanza, Exacto, por exacto, ejemplo, exacto. a manejar plataformas cuando ni siquiera saben usar una computadora, cosas de ese tipo. Tiene que estar siendo muy difícil y, o sea, si tienes un profesor que, o sea, imagínate, normalmente estos profesores son los que están tal vez en las escuelas oficiales o los profesores que se encuentran Ujú. en áreas rurales del país y esas son las áreas en las que más deberíamos estar enfocándonos en educación. Entonces, es como el problema se incrementa de manera exponencial dependiendo de qué tan fuerte es la situación en esas áreas. O sea, es Total. increíble, la verdad, es increíble, la verdad. No, total. Incluso nos lleva hasta reflexionar un poquito. Ahorita que mencionas las áreas rurales, que hay muchas áreas donde los pelados simplemente desertan de la escuela. Y ni siquiera nos vamos al Panamá rural, al Panamá aquí de la ciudad, los pelados están desertando de la escuela. O sea, si ya de por sí, con 2 meses que los muchachos no están yendo a la escuela y todo el mundo se está preocupando, se está desesperando y que eso está bien, para que los pelados vean cómo tienen una alternativa educativa, con 2 meses que no van a tener clases. Eventualmente la cuarentena se va a levantar y los muchachos van a regresar a clases y van a ver los mecanismos. Pero si nos estamos desesperando, estamos preocupados por 2 meses para nuestros muchachos, imagínense los niños que tienen 6 meses sin ir a la escuela, que tienen un año sin ir a la escuela y que pueden tener una vida sin una educación. Y que muy probablemente esta pandemia pase. Y después de esto vayamos a tener una pandemia, pero de desertores, por la cantidad de escuelas que cerraron, por la cantidad de muchachos que no van a poder seguir con sus clases de manera habitual. O sea, eso preocupa muchísimo. Y es por eso que el derecho a la educación es algo tan importante. E incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ahorita que estamos en pandemia, hizo una resolución. Y en la resolución dice que todos los estados deben activar los mecanismos para permitir que los niños, niñas y adolescentes deban tener acceso a la educación. Y no solamente eso, también debe garantizar que los padres, porque los padres son muy parte importante de esto, tengan las herramientas para poder entablar lazos con sus niños, o sea, que ellos puedan aprender y jugar con sus muchachos, siempre previendo que no entre por ningún lado la violencia física. Y también hace llamado a que los muchachos que tienen discapacidad no pierdan su derecho a clases. O sea, no importa si tienen una discapacidad, no importa si tienen una enfermedad, que sea una raza de la clase social, no importa, deben haber los mecanismos para garantizar tu derecho a la educación, porque tu derecho a la educación es tu derecho a la vida, es tu derecho a aportar, es tu derecho a ser y a expresarte, a aportar, a ayudar. Y eso jamás se puede coartar y ahorita todos debemos ser parte de la solución, no solamente dejarlo todo a los gobernantes y todo a una varita mágica y un deseo creepy, no, o sea, todos debemos poner manos a la obra para ayudar y poder hacer de que nuestros muchachos pasen de esto que da muchísimo miedo, una herramienta para que tengan una oportunidad de salir adelante y superarse a ellos mismos. Claro que sí. Y algo muy importante que mencionas
ya disectando las diferentes situaciones que le impiden o que obstaculizan, le pueden obstaculizar la educación a una persona. Hablaste de las personas con discapacidades, hablaste de la familia cuando se involucran, que se deben involucrar, o sea, que son un factor muy importante del proceso educativo. Y, o sea, ya mencionando solamente estos temas, lo primero que se me viene a la cabeza es los métodos de enseñanza y cómo debemos aprovechar esta pandemia para pensar en soluciones para los docentes y también para los padres de familia, porque obviamente si yo, por ejemplo, soy una madre soltera y no me imagino cómo deben estar las madres solteras en esta situación, que no pueden ir a trabajar, si tal vez tienen un hijo discapacitado, que no saben cómo tratarlo, no saben cómo enseñarle, como les podría enseñar en un centro educativo. O sea, todas estas incógnitas empiezan a surgir y pienso que Ujú. el tema de plantear soluciones ahorita sería bastante importante y muchas personas, tal vez cuando empiezan a analizar un poquito esta situación, se les puede ocurrir algo. O sea, porque todos si analizamos lo suficiente los problemas, les encontramos soluciones. Así que por eso este tipo de dinámicas son buenas, porque entre más hablamos sobre estos temas, podemos llegar a esas soluciones que tanto necesitamos. No, claro, totalmente. Y ahorita que mencionas lo de las madres solteras, o sea, ningún muchacho aprende con hambre. Inténtenlo, eso no ocurre. Y aparte que también estaba en una reunión anteriormente, 90% de que un muchacho pueda salir adelante en una clase no tiene que ver nada con las capacidades neurológicas del muchacho. O sea, el 90% de lo que un pelado puede pasar no tiene que ver nada con lo que él viene ya con de fábrica de cerebro, sino que tiene que ver en el aula, las interacciones que tiene, las metodologías de clase, o sea, cómo interacciona, cómo aprende, con quién aprende. Eso es lo bonito. Que no solo que la escuela no sea solamente en una pared blanca que tiene que conducir una hora, sino que la escuela puede ser cualquier lugar que esté una persona que ame a un pelado. Y eso tenemos que garantizarlo hoy, mañana y siempre. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Bueno, Jackson, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias, yo espero que te vayan súper bien y saludos a todo Gracias. el mundo. Claro, dale, un beso. Chao. Un beso corazón, cuídate, bye bye. Bueno, muy buena la intervención de Jackson. Podemos hablar sobre, bueno, ya entramos un poquito a fondo en por qué es importante ejercer el tema de la educación como derecho. Es increíble lo profundo en lo que nos podemos meter en este tema y empezar a pensar y entender a las personas y por qué se les obstaculiza la educación. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a tener a Joel que nos va a hablar sobre cómo ha sido esta crisis y la experiencia por la Fundación Ayudinga. Así que vamos a aceptar la solicitud de una vez. A ver. Ujú. Hola Sofía, ¿cómo andamos? Hola, tanto tiempo sin verte, wow. Creo que hace como, a ver, déjame ver el reloj, 24 bueno, horas. 28. Sí, 28. Sí, Tú fuiste sí, como el mediodía de la oficina, así que más o menos sí, como 28. Sí, sí, 28 horas y 30 minutos. Y 36 minutos principalmente. exacto, perfecto. Ok, Joel, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de Ayudinga? Sé que, bueno, yo puedo también compartir un poquito de cómo lo he visto yo, pero sé que desde el punto de vista administrativo esto ha sido algo completamente diferente. O sea, hay muchas cosas que yo sé que ustedes han tenido que lidiar, de las que yo no tengo la menor idea que sucedieron, así que si nos cuentas un poquito de eso. Sí, al final yo creo que todo este tema educativo como tal como nos llamamos inicialmente, el plan pandemia PCVID-19, hashtag la educación no para, y esos son los codenames extraños que a veces uno se inventa, pero todo se basaba en la siguiente premisa. Desde el mes de enero, un grupo de personas aquí en la Fundación Ayudinga, que estamos estudiando Ingeniería en Sistemas de Información, y estamos muy metidos en estos temas de análisis de datos. Kevin González, el Departamento de Investigación Educativa, mi persona acá como presidente de la Fundación, veníamos analizando el modelo epidemiológico de Johns Hopkins University, que estaba en el dashboard tipo ESLI, que es el que todos vemos todos los días prácticamente para ver cómo está la situación a nivel mundial de esta pandemia. Y por mera curiosidad nos pusimos a ver cómo esto pudiese afectar el tema de los procesos educativos y la evolución epidemiológica del mismo virus como tal.
Entonces, bueno, lamentablemente se cumplió lo que muchas personas predijeron en ese momento. Digo lamentablemente porque obvio que esta es una situación lamentable en todos los sentidos de la palabra, pero se logró, se llevó a una pandemia. Y una pandemia en la que se tuvieron que tomar, es en la que se están tomando, mejor dicho, medidas totalmente de restricción, de cuarentenas masivas en todos los países, como mencionaban hace un par de minutos en el live. 1.600 millones de estudiantes no están recibiendo clases presenciales en este preciso momento. Así que esto no convierte solamente esto no nos convierte ahorita solamente en una pandemia sanitaria, sino en una pandemia educativa, en la que se está comprobado, y hay muchos estudios en la red latinoamericana de investigación de estudios educativos, por ahí tengo el enlace, pues lo puedo compartir. Está comprobado que a mayor tiempo los estudiantes estén desconectados de un proceso educativo, mayores son las probabilidades de que los estudiantes deserten. Correcto. De lo que los estudiantes pasen todo este tiempo y pasen toda esta situación. Y obviamente esto va aunado a los procesos sociológicos, a los procesos sociales, a los procesos emocionales, a los procesos políticos, a los procesos económicos. Tal vez una cosa bastante interesante en la que nosotros tenemos gran parte de los estudiantes que no van a poder regresar a clases, no van a poder regresar a clases aunque se levanten las medidas de cuarentena, aunque se levanten todo esto, porque no van a tener ni siquiera el dinero para poder comprar la comida más básica para regresar a clases, porque sus padres han sido cesados de los trabajos, han sido cesados de los fondos que tenían para mantener la familia. ¿Y qué va a pasar con esto? Las personas que en mayor riesgo y vulnerabilidad social ahorita son nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes, son dejar a nadie atrás, porque pueden ser víctimas y presas fácilmente del tema de la delincuencia organizada. Ni siquiera vivos a clases. Y eso yo creo que es lo más triste en este preciso momento, instante y circunstancia. ¿Qué pasó con esto? No, el mundo nos cambió en cuestión de segundos. La historia se está escribiendo a diario. Cosas no podemos esperar mucho tiempo para tomar soluciones. Nosotros tenemos que ser rápidos y tenemos que ser expeditos en la toma de decisiones, porque cada segundo que un estudiante no esté recibiendo clases presenciales es un segundo que ese estudiante más se encuentra de vulnerabilidad social, es un segundo que más tiempo ese estudiante se encuentra al peligro de desertar de un proceso educativo formal, y esas son cosas que no podemos permitir. ¿Qué pasó? Analizamos este modelo epidemiológico a lo largo de todo este tiempo y fuimos diseñando una serie de planes, de mecanismos y de circunstancias para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes que fuesen posibles. ¿Por qué? Porque no hay que reinventar la rueda. Y hay muchas de las soluciones que se han generado con anterioridad, como el tema de la transmisión de clases por radio, la transmisión de clases por televisión, que no son cosas nuevas. Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos la experiencia del Instituto Panameño de Educación por Radio, creado por que en paz descanse padre Francisco Guardia, no me acuerdo, se me va el nombre ahorita. No podemos perder a ningún estudiante. Estas personas están dando clases por radio desde hace muchísimos años a estudiantes en áreas de muy difícil acceso, con guías avaladas por los ministerios de educación a lo largo de toda la historia. Y hace mucho tiempo se daban clases educativas por televisión nacional para aquellos estudiantes que no podían tener acceso a una educación formal. ¿Qué tenemos que analizar la situación actual en este preciso momento? Obviamente, la Fundación Ayudinga no solamente recibe tráfico de Panamá, solamente antes el 5,8% de las personas que nos veían eran de Panamá. Así que nosotros estuvimos analizando el modelo epidemiológico a nivel mundial para ver de qué manera podemos contribuir con los diversos ministerios de educación a lo largo de toda la región, a lo largo de toda Iberoamérica, que es nuestro mercado y es nuestro target, obviamente, siempre sin fines de lucro, siempre de manera voluntaria y sin esperar nada a cambio, porque la educación no es para hacer negocio, es un statement fundamental de nosotros aquí en Ayudinga. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que fuimos diseñando un plan. Padre Francisco Guardia Jaén, ya se me escapaba el nombre, sí, por ahí iba la cosa. El fundador del IPE, el Instituto Panameño de Educación por Radio, y premiado en Héroes por Panamá en el año 2012, que casualmente tuve la bendición de conocerlo en ese preciso momento, porque pues, fue el año que fue reconocido a Ayudinga también. Wow. Y digo la bendición porque es una persona que de verdad que ha cambiado el paradigma que nosotros podemos ver en materia educativa, no solo en Panamá, sino en muchos otros países que han comenzado a copiar ese tipo de modelos. Entonces, ¿qué diseñamos? Un plan en el que nosotros, por lo menos en la experticia de Ayudinga, que son las áreas de física, química, matemáticas y parte de biología, pues, pero son un par de contenidos que hemos diseñado en esas áreas, pudiésemos seguir dando clases inmediatamente se apaga el sistema educativo. Porque, Sofía, yo te quiero hacer una pregunta en este preciso momento. ¿Qué pasa si se va la luz en tu casa? Bueno, no puedo cocinar si tengo hambre, no puedo hacer muchas cosas. Básicamente,
no sé, bueno, también depende si es de día o de noche, pero igual, o sea, Ok, bien. es como Ahí si, hay un tema interesante que tú tocaste. ¿Qué pasa si se va la luz en tu casa y tú tienes un generador eléctrico en tu casa? No se va la luz del todo, ¿verdad? exacto, no me Porque afecta tanto. inmediatamente se apaga el fluido del sistema eléctrico, automáticamente entra un nuevo sistema eléctrico que es un generador, que es un sistema alterno que puede proveer electricidad a tu casa y pues hasta que regrese el sistema educativo y hasta que regrese el sistema eléctrico y hasta que regrese todas estas cosas. ¿Qué te quiero comentar con esto? Que evidentemente ningún estado estaba preparado, ningún país estaba preparado para este tipo de situaciones. Obviamente algunos otros más que los otros, algunos otros países más preparados que los demás. Porque estas son situaciones que lamentablemente no se pueden prever. Pero lo que estamos viendo en este preciso momento es que cada vez que tenemos que estar preparados, porque sí, Panamá ha sido un país bendito en todos los sentidos de la palabra, que por más de 30 años hemos vivido una relativa estabilidad, tanto política, social, como económica, en todos los sentidos de la palabra, en la que no hemos tenido que suspender clases más que por una semana, 2 semanas o por situaciones coyunturales, pues que pasan, pero por situaciones pandémicas, situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones sociales, no hemos tenido la necesidad de tener un sistema alterno. Hasta ahora que nos ha explotado en cara en este preciso momento, ¿qué pasa si se apaga el sistema educativo? No podemos dejarlo simplemente así. Tiene que haber un sistema alterno que inmediatamente entre y comience a formar parte de todo el proceso educativo y que no se apague nunca la llama de la conciencia humana que es alimentada a través de una educación de calidad libre, gratuita, inclusiva y humana. No podemos apagar nunca la educación. Tenemos que tener un sistema alterno, un sistema sustituto para que le pueda llegar a la mayor cantidad de gente que sea posible durante estos procesos y estas medidas de contingencia. ¿Qué vinimos trabajando a lo largo de todo este tiempo? En un plan para poder dar 6 clases en vivo por televisión nacional y en cadena nacional a través de canales como CERTV, OYTV, el canal parlamentario TVN para León Dago. Tengo otro pocotón de canales, el POD de Cable Onda, que todas las clases quedan grabadas, para que y Radio Panamá y los 40 principales en materia de radio, para que independientemente del lugar donde tú estés, tú puedas tener por lo menos acceso a los contenidos básicos, ya sea por lo menos en las áreas científicas de secundaria, que obviamente son las que nosotros dominamos y son las que nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Pero ¿qué te quiero conversar con esto, Sofía? Que al final esto nos demuestra que tenemos que deponer todos los egos y todos los intereses personalísimos que cada uno de nosotros podemos tener. Porque necesitamos que otras personas también se sumen. Necesitamos que otras personas enseñen matemáticas, enseñen historia, enseñen español, enseñen geografía, enseñen lo que sea. Porque al final, ¿de qué me sirve a mí saber tanto si yo no soy capaz de poner ese conocimiento al servicio de los demás? Simplemente estoy almacenando conocimiento y simplemente estoy, como quien dice, ¡pah!, metiéndolo en mi cabeza o metiéndolo en una bolsa que probablemente nunca más lo vuelva a utilizar en toda mi vida. Lo importante de todo esto es ponerlos al servicio de la humanidad y ser solidarios, pero ser verdaderamente solidarios como ciudadanos y como personas y como habitantes de este planeta, de este mundo. Porque lamentablemente en este momento no necesitamos personas fuertes, sino que necesitamos personas humanas, pero que esa humanidad nazca a partir de su verdadera solidaridad. No solidaridad de la boca para afuera, solidaridad que tenga consistencia en palabra, acto, obra, acción y en todos los sentidos de la palabra. Tiene que ser una solidaridad en todos los sentidos de la palabra. Y 217 horas de clases en vivo por Televisión Nacional, te puedo comentar después que nos sentimos contentos. Nos sentimos contentos de más de 6.8 millones de estudiantes de toda la región de América Latina están consumiendo estos contenidos, donde el 22,8% de los estudiantes son de México. Estamos hablando de que Colombia es el 16,6% de los estudiantes. De Panamá es el 12,7% de los estudiantes que consumen nuestros contenidos. Y no solamente estudiantes, estamos hablando de jóvenes, de padres de familia, de docentes, que representan una masa crítica, incluso adultos mayores, que han querido y han vuelto a ver unas nuevas ganas de aprender, han recuperado las ganas de aprender. Esa sed conocimiento, esa filia por la Sofía, como lo llamaban los antiguos griegos en un determinado momento, nos demuestra que nosotros los seres humanos siempre tenemos ganas de aprender, siempre tenemos ganas de hacer cosas nuevas, siempre tenemos ganas de trabajar. Y una cosa que quiero recalcar fundamentalmente, que a lo que nosotros mueven a Yudinga es el ideal de cambiar el mundo a través de la educación. Que con un tablero, con un piloto o con una cámara nosotros podemos impactar la calidad de vida de millones de personas, no solo de Panamá, sino en toda la región. Porque sí, siempre se habla de que somos el hub de las Américas, súper importante. Estamos hablando de que somos un hub humanitario ahorita, estamos hablando de que somos el hub, pero nunca nos hemos pensado que nosotros podemos convertirnos por la misma posición geográfica y por la cantidad de cables de internet que pasan en todo el país, en este determinado momento. Nosotros podemos convertirnos en un hub educativo. Nosotros podemos exportar contenidos educativos para todo el resto de la América Latina Unida, como en su momento el libertador Simón Bolívar soñó en aquel Congreso Anfictiónico de 1826.
Y yo creo que eso es lo más importante, que nos empoderemos y nos demos cuenta de que aquí en Panamá tenemos la gente, tenemos las ganas, tenemos el personal formado, tenemos jóvenes voluntarios que quieren hacer las cosas de una forma diferente, interesante y que verdaderamente impacte. ¿Qué tenemos que hacerlo? Ponerlo al servicio de nuestros hermanos latinoamericanos. Panamá fue el primer país en América Latina que inmediatamente suspenden las clases el 10 de marzo, en horas de la noche, a las 11, el 11 de marzo, a las 2 de la tarde ya estamos con la primera clase en vivo por Televisión Nacional. E inmediatamente, ¿qué te quiero comentar con eso? Que fuimos el primer país en América Latina en apenas se dio la suspensión de clases producto de las medidas de cuarentena y de distanciamiento social en estar dando clases en vivo por Televisión Nacional. Días después se comenzaron a sumar otros medios gracias a los contactos que pudimos conseguir en la Fundación Ayudinga para que esto le pudiese llegar a la mayor cantidad de gente que fuese posible. Y yo creo que ahí es que está lo interesante, que somos jóvenes enseñándoles a otros jóvenes, que siempre estamos dispuestos nosotros a aprender de esas mismas personas a las que nosotros les transmitimos conocimiento, que nosotros siempre estamos dispuestos a aceptar que cometimos un error. Nosotros siempre estamos dispuestos a rectificar. Porque no solamente se trata de reconocer que cometiste un error, sino te trata de mejorarlo, sino te trata de crecer y tratar de todos los días ser la mejor versión de tú mismo. Eso es lo que nos llama la educación, que no siempre nos enfoquemos en el tema de que hay que aprender por una nota, ya no hay que aprender por un examen, ya no hay que aprender porque nos lo ordena el profesor, ya tenemos que empoderarnos en nuestro propio aprendizaje, ser gente ayudando gente y descubrir el verdadero placer que significa aprender, descubrir el verdadero placer. El verdadero placer que significa soñar, el verdadero placer que significa crecer, el verdadero placer que significa ver las cosas de otro punto de vista. Y esto es lo que nosotros hemos notado a lo largo de todo este tiempo. ¿Que ha sido duro? Por supuesto que ha sido duro. ¿Que seguirá siendo duro? Pues por supuesto que seguirá siendo duro. Pero lo que a nosotros no nos mueve el dinero. A nosotros nos mueve los millones de estudiantes que a diario, los millones de estudiantes, si hacemos el acumulativo de las gráficas y todo, que nos han escrito, que nos han comentado que se han podido beneficiar de todo esto, de un esfuerzo voluntario de jóvenes ayudando a jóvenes entre 19 y 25 años, pues que uno acaba de cumplirlos hoy, que estamos trabajando de forma libre, voluntaria y totalmente gratuita, sin esperar nada a cambio, sin esperar ni un solo centavo a cambio, sin querer nada oculto. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que empoderar nosotros los jóvenes y darnos cuenta que este es el momento para hacer las transformaciones en materia educativa. Porque sí, estamos ahorita tú y yo conversando sobre educación, estamos hablando sobre educación, pero habrán otras personas que están hablando sobre economía, están hablando sobre temas sociales, están hablando sobre temas políticos. En todo el mundo, en este preciso momento, estamos reconvirtiendo el modelo país que nosotros debemos soñar, el modelo país que nosotros queremos. A nosotros nos mueven las personas, los niños. No podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a una sola persona atrás. Tenemos que buscar los mecanismos y las formas para poder llegar a la mayor cantidad de gente que sea posible y que ellos nunca paren de aprender. Pero con estos cambios en todos estos diferentes modelos, producto de la nueva sociedad, la nueva realidad y la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que ver a lo largo de todos estos tiempos, vamos a tener que aprender a ser resilientes y perseverantes y entender que nuestro sistema educativo vamos a tener que reconvertirlo, vamos a tener que mejorarlo, vamos a tener que actualizarlo. Y ahora sí vamos a tener que estar listos para tener esa conversación, porque este es el momento para hacer las transformaciones y los cambios, con la participación de todos los actores que formen parte de esto. No podemos dejar atrás a los estudiantes, que son los principales perjudicados de todo lo que se haga o no se haga en materia educativa. No podemos dejar atrás a los docentes, no podemos dejar atrás a los padres de familia, no podemos dejar atrás a la comunidad educativa, no podemos dejar a nadie atrás. Todos tenemos que formar parte de la solución, todos tenemos que formar parte de crear cosas nuevas, todos tenemos que aprender a innovar, todos tenemos que descubrir el placer de aprender, todos tenemos que descubrir que hay algo más allá que simplemente memorizar cosas y escupirles una hoja de papel en un examen. Se trata del placer de aprender, de saber que esto me sirve para algo para mi vida cotidiana, esto me sirve para echar para adelante, esto me sirve para crecer, esto me sirve para cada día convertirme en la mejor versión de nosotros mismos. Ese es el mensaje fundamental que nosotros les queremos dejar a los jóvenes aquí en Ayudinga, y que al día de hoy pues hemos atendido a más de 34.822 estudiantes en el WhatsApp que hemos habilitado en el WhatsApp de Ayudinga, así similar a Rosa, Nico, Paco y todas estas cosas que se han inventado, que es un bot, pues, pero está trabajado y es manejado por un ser humano, por una sola persona que está todo el día respondiendo más de 34.000 y pico de dudas que los estudiantes pues, nos han mandado a lo largo de todo este tiempo, desde Panamá hasta para toda América Latina.
Y yo creo que eso es lo más importante, convertirnos en un exportador de educación para el resto de la región, un exportador de contenidos educativos para toda esa América Latina unida, porque este es el momento en el que nos tenemos que unir y olvidarnos de todas las diferencias políticas, económicas o sociales que podamos tener en algún determinado momento. Podemos diferir, podemos no estar de acuerdo, pero está bien estar de acuerdo, que estemos de acuerdo y no estar de acuerdo, pero tenemos que dejar a un lado todas esas diferencias, dejar a un lado todos esos egos y anteponernos en que lo más importante ahorita es que la educación no pare, en el que nunca paremos de aprender, nunca paremos de soñar y nunca apaguemos esa llama de la conciencia humana que se mantiene viva gracias a la educación, gracias a que cada día nos estamos nutriendo de nuevo conocimiento y que cada día estamos creciendo con nuevos aprendizajes. Hemos habilitado los mecanismos, hemos habilitado una nueva plataforma educativa, ayudinga.org, que es un esfuerzo maratónico de 4 días, 3-4 días de programación. 2 personas la programaron desde cero prácticamente y pudieron ponerla a disposición de todos los demás. No dormimos, pero las ojeras son con mucho gusto, son con mucho sacrificio y son con mucha satisfacción de que estamos pudiendo, impactar en la calidad de vida de millones de personas a través de la educación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de lo que te comenté inicialmente, que con un piloto, un tablero y una cámara, nosotros podemos cambiar la vida de millones de personas. Si a eso le sumas el internet, si a eso le sumas la radio, si a eso le sumas la televisión, ya no son millones de personas, pueden convertirse en miles de millones de personas y puedes cambiar la vida y puedes transformarle la vida a esas personas y sobre todo puedes darle una segunda oportunidad de vida. Y esa segunda oportunidad de vida se podemos dar a través de la educación. Que no somos la solución para todos los problemas. Por supuesto que no somos la solución para todos los problemas. Por eso es que tiene que ser analizado con un enfoque interseccional, en lo que todos formemos parte de la solución, en la que cada uno pongamos nuestro granito de arena para poder echar para adelante, para poder crecer y para poder que Panamá sea un gran país, para que América Latina salga de esta situación, para que Iberoamérica, que no podemos mirar para atrás para tomar consejos de las cosas que sucedieron en el pasado, qué repetir, qué no repetir y qué no reinventar la rueda y cómo reingeniarnos la rueda. Que yo creo que eso es lo más importante que nosotros vemos en este preciso momento, darle una segunda oportunidad de vida a aquellas personas que han sido muchas veces traicionados por el sistema, que han sido muchas veces traicionados por la educación tradicional y darle esa esperanza. Esto se trata de darle esperanza a miles de millones de jóvenes que en precisos momentos en muchos casos la perdieron. Muy cierto, Joel. Wow, en verdad nos diste un discurso bastante emotivo y bastante realista. Hay que entender el valor de la educación en todo sentido, en toda expresión. Es increíble, bueno, el trabajo que ha hecho Edinga. Ahora me siento mucho más orgullosa de ser parte de todo esto. Y bueno, ¿tienes algún último comentario para nosotros? No, yo creo que el último comentario que puedo mencionar es agradecerte a ti principalmente. Yo creo que como lo comentaba hace un par de minutos en el grupo, cuando mandábamos la estadística de que hoy habíamos sido auditados por YouTube y por VidIQ, que es la plataforma de inteligencia artificial que se utiliza para manejar muchas de nuestras métricas, que habíamos llegado a los más de 90.000 estudiantes suscritos. Yo creo que esto es una cosa increíble que nosotros hemos logrado a lo largo de este tiempo. Pero no solamente nosotros los que estamos ahorita formando parte de este proyecto de forma voluntaria, sino aquellos que estuvieron en el pasado, aquellos que están ahorita y aquellos que estarán en el futuro. Porque esto sigue, esto no para. Porque al final yo siempre lo digo y de una forma un poquito caótica y hasta estrambólica diría yo. Pero no se trata de cambiar la educación o de morir en el intento, sino se trata de cambiar la educación y lo reformularía. Ser fuertes y mantenernos con resiliencia y perseverancia en el momento. ¿Qué forma más buena de celebrar los 9 años de Ayudinga, que cumple el miércoles 29 de abril, que sabiendo esta situación, que dando clases, que enseñando, Sí. que sabiendo que tenemos 90.000 personas, 90.000 estudiantes suscritos a nuestros contenidos todos los días, y que le hemos llegado a más de 21.2 millones de estudiantes en toda América Latina. Yo creo que eso es para nosotros lo más importante. Para aquel niño de 14 años que comenzó con esto en un cuartito en mi casa, que no es pues aquí estoy en mi cuarto, aislado de todo el mundo siempre, pero se le sale una lagrimita al regresar al pasado y ver todo lo que se ha conseguido en el presente, con el trabajo del pasado y con el trabajo que vendrá en el futuro, porque esto no termina aquí, porque esto sigue, esto continúa, la revolución apenas comienza, pero la revolución educativa en pro de aquellos que de verdad la necesitan, aquellos jóvenes que se la merecen,
a aquellos niños que de verdad se merecen crecer, que de verdad se merecen soñar y de verdad se merecen aprender y llegar algún día a ser aquellos futuros doctores, ingenieros, científicos, abogados, dícese la profesión que sea, pero que Estas cambien profesiones que no existen. y profesiones que ni Exactamente. siquiera, y profesiones que vamos a tener que inventar después de esta profesión. Y ver cómo quedará el Exactamente. mundo de todo esto. Ojalá sea una sociedad más libre, gratuita, inclusiva y humana para todos, donde no dejen a nadie atrás. Ese es el mundo con el que soñamos en la Fundación Ayudinga, y yo creo que eso es algo que podamos estar todos de acuerdo, que tengamos siempre esa educación de calidad, libre, gratuita, inclusiva y humana para todos. No importa de dónde vengas, no importa hacia dónde vayas, que tengas presente de que siempre no vas a ver alguna persona dispuesta en algún lugar del mundo dispuesta a ayudarte. Esa es la clave de Ayudinga, ser gente ayudando gente, jóvenes ayudando a otros jóvenes, jóvenes inspirando a otros jóvenes. Increíble, Joel. Muchísimas gracias y bueno, hay que aplaudirte por todos estos años que has estado Y ahí, gracias no te a ti, rendiste. doctor. Gracias a ti. Bueno, gracias. Esto ha sido increíble, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el jueves. Cuero, cuenta con eso. Dale, chao. Chao. Wow, la verdad es que, bueno, ya pudimos ver como una plataforma como Ayudinga, el impacto que ha tenido una plataforma como Ayudinga, porque normalmente nosotros no entendemos los cambios que estamos haciendo hasta que entendemos la rendición de cuentas, hasta que vemos, por ejemplo, las estadísticas, o sea, internalizar 90.000 estudiantes es, o sea, es increíble y para una persona que comenzó haciendo esto a los 14 años desde su cuarto con un tablerito de ferretería es increíble. Y también inspira a muchos a que tengan la iniciativa de iniciar proyectos como estos, no solamente educativos, sino que intenten ayudar a la comunidad en algún sentido. A veces nos cuestionamos mucho y nos ponemos muchos obstáculos nosotros mismos. Pero bueno, Ayudenga es un ejemplo de a qué pueden llegar las cosas si nos atrevemos. Así que bueno, sí, vamos a continuar. El discurso de Joel estuvo muy bueno, pero nos toca seguir. Tenemos un pequeño segmento con Ezequiel y Aldair, a ver si se nos aparecen aquí rapidito. Y nos van a dar tips para estudiar en casa, que creo que a muchos nos interesaría saber esto. Hasta a mí me gustaría, estoy interesada en saber sobre esto. A ver si se nos apuntan rapidito, si los encuentro por aquí. Además, los voy a invitar de una vez. Ya estoy aprendiendo cómo se maneja esto. A ver, a ver. Bueno, en verdad, si todavía no están aquí, podemos hacer ese segmento ahorita. Continuamos pues. Ahora tenemos a Magdiel, que nos va a compartir su posición ante esta crisis, esta situación. Magdiel, como periodista, nos puede contar. Ah, ok, ya Ezequiel se apuntó, listo. Vamos primero con ellos y después vamos con Magdiel. Están conectando. A ver, a ver. Me sale que estamos esperando a Ezequiel. Vamos a ver, voy a cancelar, lo voy a volver a invitar. Hablas de tu experiencia en Udinga. ¡Wow! Ok. Bueno, mientras intento conectar aquí a Ezequiel, les voy a hablar un poquito de mi experiencia en Udinga. Bueno, la verdad ha sido increíble. Yo, para serles honesta, no tenía la menor idea en qué me estaba metiendo cuando comenzó todo esto. Eh, Porque yo siempre me consideraba una persona que, entre comillas, no sabe enseñar. Siempre, pues me acuerdo en la escuela que cuando intentaba explicarle a alguno de mis compañeros algún tema o me pedían algún resumen, como que sobrecomplicaba la situación y terminaban más confundidos de lo que estaban antes.
Y efectivamente eso ha sido uno de mis retos enseñando en Ayudinga, intentar explicarle a los estudiantes los temas de una manera conceptual y poco técnica que les permita aprender de manera correcta, porque ese es otro tema, ese es otro tema que a veces el simple hecho de que una persona no comprenda bien un concepto. Estoy aquí enviándole. Ok, listo. Ok, como les decía, a veces que una persona no entienda bien un concepto le perjudica para el resto del tema. Y bueno, es algo que me ha tocado aprender sobre la marcha, me ha tocado también aprender bastante de pedagogía, diferentes temas. Siento que muchos de nosotros hemos desarrollado más paciencia. Bueno, no sé si hablo por todos, pero sé que muchos. Y bueno, la verdad ha sido una experiencia muy bonita. Yo he vuelto a aprender temas de la escuela, porque dicen que la mejor manera de aprender es enseñando. Y bueno, sí, con eso me he dado cuenta que enseñar no es que sea difícil, sino que hay que atreverse. Si todos tenemos, como mencionaba Joel, si todos tenemos conocimiento que podemos compartir, es bastante egoísta que no nos lo guardemos y que no intentemos compartirlo con los demás. Así que aquí, mientras esperamos aquí a Ezequiel, a ver qué es lo que pasó, si es que no me deja. Si es que tengo como que la opción de invitar gente como bloqueado y obviamente no quiero salir del live. Así que bueno, vamos a esperar a Ezequiel. Pero si Magdiel está listo por mientras, hasta que Ezequiel pueda resolver el problema que tuvo, no sé si Magdiel está por aquí, rápidamente, que nos cuente sobre su experiencia en la crisis, o su punto de vista, más que nada su percepción de toda esta situación de la pandemia. Vamos a ver. Ok, vamos a avanzar. Ezequiel no se puede conectar, así que bueno, les daré yo los tips. Imagino que para la próxima Ezequiel va a poder acompañarnos. Así que vamos a ver los tips rápidamente. Elegir un lugar ideal. Hablamos de elegir un lugar ideal para estudiar, que sea un lugar iluminado, un lugar tranquilo donde te puedas enfocar. Ese es un tip que les podemos dar para que estudien en casa. Mantener una rutina y planificar el uso del tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienden a enredarse mucho con sus horarios, que no cumplen con sus clases, que se les olvida conectarse a sus actividades online, pueden crear rutinas, ponen sus alarmas y hacen lo mismo todos los días y eso les va a permitir a ustedes acostumbrarse a hacer las tareas y hacer los trabajos de manera ordenada. Va a llegar un punto en el que ustedes inconscientemente van a, a hacer estas cosas y a estudiar sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. En lo personal es algo que yo hago, intentar hacer las cosas todos los días a la misma hora. Estar también en un lugar cómodo sin distracciones, exactamente. Priorizar tu tiempo de estudio. No sé si la mayoría de ustedes lo haga, pero yo les recomiendo que lo hagan. Que durante el día que vayan a tener, bueno, antes del día, puede ser la noche anterior, pueden planear qué es lo que van a hacer el siguiente día. Y sé que tal vez esto suene como que un poquito exagerado, pero no lo es para nada. Ok, como les mencionaba, hablábamos de los tips de estudio que les tenemos. Ok, Ezequiel ya se puede conectar. Vamos a... Hola. Hola, hola, hola. Súper, pudiste lograrlo. Ok, cuéntanos, tips de estudio.
Primero tengo que iniciar, sobre todo señalando que me llamó mucho la atención el tema del derecho desde el nacimiento. Y hago hincapié en eso porque existe un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Ese pacto es uno de los pactos considerados a nivel internacional, más que todo, que profundiza en su artículo 13 el tema del derecho que tiene toda persona a lo que viene siendo la educación. Entonces, entrando ya al tema que me corresponde, voy a proporcionar y transmitir algunos tips o recomendaciones a tomar en cuenta para lo que viene siendo la educación desde casa o el estudio desde casa. Y uno de los primeros que te voy a mencionar es elegir un lugar ideal. ¿A qué quiero hacer señalamiento con eso? De que debemos escoger un lugar de nuestra casa iluminado, tranquilo y con un espacio apropiado que nos permita mantener la concentración. Es sumamente importante, es prioritario. Como segundo tip, te voy a mencionar es mantener una rutina y planificar el uso de tu tiempo. Es decir, debemos de crear una rutina, como por ejemplo un horario que incluya la hora de levantarte, desayunar y prepararte como si fueras a clase, incluyendo los periodos de descanso, sumamente importante, pero el tiempo mínimo para dedicarte al objetivo central que es la educación, el aprendizaje. El tercero yo le llamo cómodo, pero sin distracciones. ¿Qué te quiero decir con esto? De que debemos estar conscientes de que estamos en una clase, pero desde casa, por lo que no podemos dejar que la casa se convierta en un actor de distracción. Uno de los mayores retos que tendremos es evitar las distracciones. Como cuarto tip y recomendaciones, te tengo lo que es priorizar el uso de tu estudio o tus horarios de educación. Y esto te lo explico de qué manera. Informar a nuestros familiares de nuestro horario de estudio y actividades académicas planeadas, ya que es de suma importancia su apoyo. ¿Para qué? Para que no se mezcle lo que viene siendo las dinámicas familiares o las tareas del hogar con lo que viene siendo nuestro horario de estudio y actividades académicas. Tengo que señalar de igual manera de que existen muchas formas o métodos de aprendizaje, entre las cuales te voy a proceder a mencionar algunas. Tenemos lo que se conoce como lectoaprendizaje, en el cual se repasa una lectura varias veces y se procede luego a hacer apuntes sobre lo aprendido. Es un mecanismo que se utiliza actualmente por muchos jóvenes, incluso a nivel universitario. Como segundo tenemos el auditivo, en el cual se utiliza audífonos y procedemos a escuchar lo que son audiolibros, por ejemplo, y grabaciones previas de alguna clase anteriores que se encuentren en algunas plataformas. Y por último tenemos el visual. El visual más que todo es ideado para aquellas asignaturas que requieren el apoyo visual para tu mayor comprensión, como por ejemplo las clases de matemática y física. Tengo que señalar que hay muchas formas, muchos mecanismos, recomendaciones, tips a tomar en cuenta para lo que viene siendo nuestro aprendizaje y no podemos dejar, sobre todo, o pensar de que una clase en casa se convierta tediosa, sino que podemos buscar los mecanismos y la forma de que nuestro aprendizaje sea constante. Recuerden, debemos quedarnos en casa, sobre todo, debemos quedarnos en casa, es sumamente importante, pero no podemos quedarnos atrás. Entonces, empodérense sobre todo de su aprendizaje. Exactamente. Muchísimas gracias, Ezequiel, y qué bueno que pudiste conectarte con nosotros. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Dale, chao. Súper, ok, bueno, ahí lo tuvieron. Varios tips que nos pueden ayudar a mejorar el estudiar en casa, porque probablemente muchos no están acostumbrados a hacer, ¿sabes? Pero bueno, vamos a continuar. Ahora seguimos, si más no me equivoco. A ver, rapidito aquí. Ahora seguimos con Magdiel, si estás listo para que te conectes con nosotros y que nos cuentes tu punto de vista y tu perspectiva sobre esta pandemia y sobre
la crisis, voy a invitarte. Hola Magdiel, ¿cómo estás? Oye, bien, bien, bien. Oye, contento con todo eso que he escuchado hasta el momento. De verdad que me he despegado en algunos momentitos ya, de repente para ver mensajes o algo así, pero prácticamente he estado en todo el live y estuvo tremendo, me gustó. Va muy acorde con la posición que quiero hablarles ahorita. ¿Sabes? Más que dar una posición propia, me gustaría hablar en nombre de muchos de nosotros en cuanto al tiempo en el que estamos viviendo, y básicamente lo que voy a hacer para explicarles un poco es leer una editorial que redactamos para aquellos que quizás no saben cuál es la posición de Jóvenes Unidos por la Educación. ¿Qué pensamos con respecto no solamente a la educación en general, sino al momento en el que estamos ahorita? Joel se adelantó y habló muchas de las cosas que nosotros expresamente andamos diciendo. Una de las razones también por la cual nosotros estamos aquí es precisamente eso de lo que le voy a hablar en un momentito, ¿no? Por eso estamos haciendo este live, precisamente para llegarle a esa juventud. Mira, quiero antes de leer el editorial, rescatar algo de lo que dijo Joel: jóvenes ayudando a jóvenes, y precisamente eso es lo que nosotros somos pelados, que estamos pensando en nuestra generación, que estamos pensando en la gente que está allá afuera, que quizás no tienen los mismos accesos porque no cuenta con los mismos recursos. Y es importante que nosotros adquiramos esa confianza en nosotros mismos para poder transmitírsela a los demás y saber que aunque no tengamos mucho, por lo menos de lo poquito que tenemos algo, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría que quedara en cada uno de nosotros. Mira, voy a leerles lo que nosotros redactamos y es parte de la posición de nosotros, Jóvenes Unidos por la Educación. Así que en esta ocasión funjo como un vocero en esta editorial. En Jóvenes Unidos por la Educación entendemos que los tiempos que vivimos son momentos históricos que marcarán hitos importantes para el futuro de la humanidad. Es una crisis que trasciende paradigmas conocidos, sin referentes históricos en los últimos 100 años. No es solo una lucha contra un virus mortal, sino contra un confinamiento que ha provocado el distanciamiento físico y que nos afecta psicológicamente, y una inminente crisis económica que golpeará a casi todas las regiones del mundo. Cómo abordemos esta situación determinará el curso y un camino hasta ahora incierto, y es tiempo de tomar decisiones cruciales en lo personal y en lo social. Dejar a un lado la procrastinación y la victimización. Es hora de marcar la historia. Es hora de innovar, de buscar las oportunidades, enfocarnos en las alternativas y no en las dificultades. No podemos detenernos. Urge avanzar, continuar sin objetar y sin inventar excusas. La situación en que vivimos ahorita puede servir para ampliar o reducir la brecha de desigualdad que hasta ahora en nuestro país ha ido en aumento. Y para ello es crucial implementar alternativas no presenciales necesarias para que la educación, que es un derecho universal, llegue a todos. Los conocimientos que podamos adquirir durante este tiempo son importantísimos para hacer frente a los retos que se avecinan. Y no hay que dejar a un lado el hecho de que solo a través de la formación del ser, el hacer, el saber y el convivir, la sociedad tendrá la capacidad de superar esta y cualquier crisis. Una proyección a futuro debe siempre contemplar la educación. Y no podemos innovar si antes no entendemos ni conocemos cómo es nuestro entorno. Y no habrá una adaptación a los cambios si no aprendemos y no adquirimos esas herramientas para entender y superar. Para que podamos integrarnos a esta nueva sociedad que se transforma, se trata de una sociedad que clama a gritos por inclusión, la accesibilidad a los recursos y fiel cumplimiento de los derechos humanos. Educar más y mejor es una tarea impostergable. Sin educación no vamos a aprender, y si no aprendemos no vamos a poder vivir, y viviremos en la ignorancia, y un pueblo ignorante vivirá siempre bajo el cautiverio de los subsidios y el letargo, y lejos de un verdadero desarrollo. Ese es el mensaje que nosotros como juventud queremos enviarle a todos aquellos que nos escuchan. Ese mensaje de esperanza, de que podamos entender que es un tiempo de cambios, tiempo de marcar hitos, de romper con todos los paradigmas, de entender de que ya la sociedad como la conocíamos hasta ahora no es la misma, ni seguirá siendo la misma, una sociedad de cambios.
un mundo en donde los jóvenes tenemos tantas oportunidades. ¿Saben? Si vemos la historia, y sobre todo la historia panameña, que es muy apasionante, los jóvenes rompieron esquemas en nuestro país y son los jóvenes los que se han encargado de construir esta patria y somos nosotros ahora los que tenemos esa responsabilidad. Y digo responsabilidad, no es opción, no es opcional, es una responsabilidad de generar esos cambios que tanto necesita nuestro país. Así que ese es el mensaje que nosotros como jóvenes le enviamos a todos aquellos que nos escuchan. Muchísimas gracias, Magdiel. Muy bueno, la verdad. Y es cierto, nosotros tenemos una responsabilidad y aunque muchos no quieran verlo de esa manera, es verdad, porque nosotros seremos las generaciones que en un futuro cuidarán de las próximas, entonces tenemos que empezar a actuar desde ya. Muchísimas gracias, Magdiel, por todo. Dale, chao. Chao. Y bueno, el mensaje estuvo muy bueno. Y bueno, gracias a jóvenes por tener la iniciativa de mandar un mensaje de esperanza para aquellos que se encuentran en una situación bastante complicada por todo lo que está pasando. Y bueno, hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas. Voy a invitar a Nivia para que nos ayude con esto. Si tienen preguntas, si están interesados en saber algo, este es el momento para responder todo eso. Así pueden invitar a Nivia. Y recuerden que hay una cajita aquí abajo en la que pueden escribirnos sus preguntas directamente. Hola, Nivia. Hola, querida, aquí estoy. Cualquier pregunta que puedan tener en mente, por favor, háganla. La verdad, tengo que decirles algo de todo corazón. Se pusieron. Creo que la juventud panameña está haciendo su trabajo, pero más importante que eso, creo que hay esperanza. No tengan temor. El miedo, tienen que tenérselo, es al miedo. Actúen, hagan las cosas. Miren cómo estamos hablando con todo el país, con Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, Herrera, por supuesto Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, las comarcas, con todo el mundo. Yo sé que están allí escuchándonos, de verdad nos sentimos orgullosos de cada uno y denle duro, no importa en qué rinconcito de este país están, yo estoy segura que lo pueden hacer. Así que estamos listos para las preguntas. Si hay preguntas, sí, vamos a ver. a Voy a subir aquí en los comentarios a ver si alguien tenía una pregunta antes. Sé que varias personas en los comentarios hicieron preguntas en el live anterior, pero bueno, ahora está la oportunidad para hacerlas. Vamos a ver si tenemos preguntas. Si no tenemos preguntas por el momento, pienso que podemos abrirles el espacio en nuestros mensajes directos para que nos hagan las preguntas y en siguientes oportunidades les respondemos. ¿Te parece? Sí, pero hay algo importante que sí debo mencionar. Yo leí a alguien por allí que me decía que a veces sentía mucha pereza cuando estudiaba. Entonces, solamente hacer el comentario que cuando uno siente pereza, lo que tiene es que buscar fórmulas para que se haga divertido aprender. ¿Eso qué significa? No buscar la memoria, no buscar la repetición, sino analizar y pensar, ¿cómo puedo usar esto en la vida práctica? Por ejemplo, si estás aprendiendo porcentajes, no es la operación matemática. Miren qué interesante lo que dijo Erika cuando habló del porcentaje de muchachos que no están dando clase. Lo relevante no es el número de millones, sino es que más del 90% de los chicos en el mundo. Así que definitivamente vale la pena utilizar y relacionar las cifras para darle un sentido lógico. A ver, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué les parece la distancia que han tomado los jóvenes de la política? Bueno, Ok. ¿Qué les parece la distancia que han tomado los jóvenes de la política? En la política, tal vez, ¿a eso te refieres? ¿Será? No sé, bueno, vamos a esperar a que, si todavía está aquí, que nos vuelva a escribir a ver a qué se refiere. A ver, ¿cuál es el país que mejor ha llevado el tema de educación y por qué? ¿En qué sentido? ¿En tiempo de crisis o fuera de crisis? La realidad es que ha habido países que
han utilizado la educación como una forma de hacer crecer el ser humano. Y ahí verán, por ejemplo, lo que está ocurriendo en los países nórdicos. Incluso se estaba hablando del caso de Suecia, como un país muy particular donde no han tenido que imponer cuarentena, sino solo recomendaciones. Y es bien llamativo eso porque con esas recomendaciones, incluso manteniendo la distancia mínima entre las personas, no ha habido que cerrar muchos comercios y lugares públicos. Ojalá en Panamá hiciéramos más caso. En el tema de la pandemia, pensamos que es interesante lo que estaba haciendo Singapur, también lo que ha hecho, por supuesto, Uruguay, que mencionó muy bien Erika, con el tema del plan Ceibal, porque ellos desde hace muchísimos años ya llevan educación virtual. Así que simplemente fue utilizar el sistema y seguir adelante. Ok, súper. Tenemos otra pregunta. Ya nos llegó una pregunta a la cajita. Te la voy a poner aquí. Pum. Dice, ¿cuánto tiempo le puede costar a Panamá recuperar el tiempo de clases que no se ha impartido? Eso es una pregunta bien interesante y yo le respondería a Nayisca que va a depender de los estudiantes, porque si los muchachos se empoderan de su conocimiento, puedo decirles, y es un hecho público, que el COPEME hizo una recomendación después de un acuerdo consensuado entre los 9 sectores que se pueden hacer pruebas de suficiencia. Si se pueden hacer pruebas de suficiencia, es muy factible que muchos de nuestros graduandos de 9º y 10º grado puedan llevar adelante una continuidad en sus trayectorias escolares. Por el otro lado, siento que si tenemos problemas en que muchos se nos queden atrás, sí va a haber una situación. Y lo que hay que cuidar es que no haya una pandemia de deserción escolar. Eso sí es básico. Y por eso hay que mantener la conexión escuela-hogar. Eso significa que los estudiantes, por un lado la familia y por el otro lado la escuela, deben buscar esa forma de unirse para seguir adelante. Ok, muy bien. A ver, aquí Tomás, hola Tomás, nos dieron una pregunta también. ¿De qué manera se puede recuperar el tiempo de clases no impartido? Yo creo que ya lo hemos visto de alguna manera, Tomás, con lo que está haciendo Ayudinga. A mí me impresionó mucho más los más de 33,000 cuestionamientos de estudiantes vía WhatsApp, en donde están preguntando y aclarándose dudas. Entonces, nadie puede decirme, y yo no lo voy a aceptar, que es que los estudiantes panameños no quieren aprender. Muy por el contrario, el consejo es que se empoderen de su aprendizaje, que sean autodidactas. Por eso la vez pasada ustedes hablaron muy bien y los felicito de las plataformas que existen, porque eso va a significar que la educación formal, la educación presencial de aula, no va a ser la determinante de tu conocimiento. Entonces hay que buscar mucho hacer ese llamado a los jóvenes a estudiar y a seguir adelante por ellos mismos, no porque hay un profesor o una nota de por medio, como dijo muy bien Joel. Muy bien, es muy cierto, Nidia. A ver, vamos a responder aquí en los comentarios. Nos han llegado un par de preguntitas más. Así que vamos a ver. Nos pregunta Yair, hola Yair, ¿cuáles son los elementos que tiene que garantizar la educación virtual? Bueno, eso es muy sencillo, ya lo habíamos hablado alguna vez, perdón. La educación virtual primero tiene que tener una plataforma que tenga contenidos académicos, por un lado, que te permita acceder a ella de manera amigable, que sea sencilla. Por el otro lado, tiene que ser una plataforma que te permita tener acceso a otros recursos desde la plataforma. Igualmente, tiene que ser una plataforma educativa que puede tener contenidos académicos, administrativos, pero no al revés. También es relevante que en el tema de las plataformas se permite la interacción sincrónica y asincrónica, que permita asimismo que los estudiantes puedan tener comunicación con el profesor
y los profesores entre ellos. Eso es fundamental. Así que eso es parte del asunto. Las plataformas al mismo tiempo tienen que promover los aprendizajes, tener materiales que sean pertinentes y sobre todo también que tengan adaptaciones según los estilos y ritmos de aprendizaje, tomando en consideración las necesidades educativas especiales. Alguien dice que no le han respondido, así que de pronto fíjate cuál es la pregunta. A ver, ok, aquí está. Soy líder juvenil y he visto la distancia que han tomado los jóvenes de la política. Ya no es como antes que los jóvenes siempre se pegaban al tema de las políticas. Ajá. Yo creo que no, muy por el contrario, es que hay dos tipos de políticas públicas y políticas partidistas. Yo creo que lo que están haciendo ustedes en la tarde es haciendo justo lo necesario, que es metiéndose en las políticas públicas, porque las políticas partidistas duran un quinquenio, las políticas públicas son las que hacen que los países se conviertan en estados. Así que más bien los felicito por enfocarse en las políticas públicas y eso sí, sigan. Y no estoy en contra que nadie participe en política partidista, eso sí, nunca sacrificando ni sus ideales ni sus propósitos y jamás haciendo espectáculos públicos, especialmente en la asamblea. Súper, exactamente. Ok, ya para concluir y la última puntita aquí, Erika nos dice, cuéntenos sobre el protocolo de atención educativa y la guía de desarrollo e implementación de plataformas tecnológicas. Esa pregunta me encanta. Gracias, Erika. La verdad es que quiero decirles que como miembro de COPEME, y ya es un documento público, incluso está en los periódicos, está en la versión virtual de la prensa, se hizo un trabajo muy fuerte para que hubiera un protocolo de atención educativa con oportunidades de aprendizaje no presencial que puede ser utilizado no solamente en tiempos de pandemia, sino en cualquier momento, con interrupciones parciales o totales del sistema educativo. Estos protocolos hablan de principios fundamentales como el derecho a la educación, el derecho al acceso a la tecnología, que es un tema que a veces no mencionamos, por supuesto el derecho a la alimentación, a la salud, el derecho a los estándares de aprendizaje y sobre todo entender que no tienes que entrar con una plataforma, puedes entrar con radio, puedes entrar con una señal abierta, puedes entrar con módulos en papel, pero lo fundamental es que le demos oportunidades educativas a todos los niños, niñas y jóvenes en Panamá. El protocolo establece eso y también habla de conceptos fundamentales, como por ejemplo las pruebas de suficiencia que acabo de mencionar, las capacitaciones en línea para los educadores, las capacitaciones para los padres de familia, porque los padres no son maestros, para entender un poco cómo es el sistema. Y en el tema de las plataformas, ya llega al punto de la descripción de cómo deben ser las plataformas, los accesos, la necesidad de las alianzas estratégicas, que es otro de los principios rectores, con las telefónicas, con las ONGs, con los organismos internacionales, con fundaciones como Ayudinga, para llevar la educación y convertirlo en un bien público. Así que los protocolos están al servicio de ustedes. Mientras más los adopten, más será factible que el derecho a la educación sea ejercido por cada niño y joven en Panamá. Súper, Livia. Muchísimas gracias. Tú siempre tan sabia y buena para responder preguntas. Y bueno, ya creo que no tenemos más preguntas por el momento, pero si tienen alguna otra duda para las personas que vean este live después de que hayamos terminado y que se haya guardado, nos pueden escribir el mensaje directo y bueno, en las siguientes actividades y live que hagamos probablemente podamos tocar esos temas. Así que bueno, dale. Muchas gracias, Livia. No, a ustedes gracias, chicos, y siempre decirlo y decirlo en público me llenan de orgullo, de alegría y me dan esperanza. Panamá tiene un futuro y tiene un solo nombre, la juventud. Gracias. Gracias a ti. Bueno, esta fue nuestra sección de preguntas y respuestas. Como les mencionaba, si tienen alguna pregunta, ustedes los que están viendo este live, que
después de concluido y guardado, recuerden que nos pueden escribir al mensaje directo. Así que ya para concluir este live, que se nos hizo bastante extenso, vimos que hasta llegamos al límite de tiempo, tenemos que recalcar la importancia del derecho a la educación, recordarnos qué tan importante es la educación al final, nuestro desarrollo humano, y no solamente como país, a nivel global, como sociedad, depende de la educación en todas las áreas, porque los sistemas económicos cambian, los sistemas políticos cambian, pero aprender esos nuevos sistemas es lo que define la educación, y aprender es algo que es para siempre, es para toda la existencia de la humanidad, y va a estar junto a nosotros en nuestro desarrollo cognitivo futuro. También entender que esta situación de la pandemia nos ha ayudado a ver las cosas desde puntos de vista muy diferentes. Hablando en temas educativos, nos hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta de las fallas puntuales que tiene nuestro sistema educativo. Y bueno, como mencionábamos con Jackson, esta es una oportunidad para que todos nosotros nos demos cuenta de problemas a los que analizarlos, encontraremos las soluciones. Y bueno, sí, muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a estar haciendo más actividades como estas, así que recuerden sintonizarnos siempre y estar pendientes de nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna actividad. Chao.